Hay un debate en que si desde Europa invadieron o no a los territorios de los pueblos de los diferentes continentes del mundo, como el llamado América. Los invasores son personas que entran por la fuerza en un lugar y lo toman, normalmente con un ejército, y los colonos son personas que van a vivir a un lugar con el objetivo de quedarse allí de forma permanente, por lo que sí podemos hablar de una invasión europea realizada con ayuda de traidores nativos, quienes formaron un ejército con liderazgo extranjero, pues creyeron que con el apoyo de invasores y colonos europeos se liberarían de un salvaje yugo mexica y de sus tributos. Pero por el contrario, les dieron las llaves para formar un territorio donde crece la maldad, la inmoralidad, el clasismo, el racismo, el fanatismo, la idolatría, las supersticiones, los vicios, la contaminación y las guerras de todo tipo, porque estos invasores trajeron solo el nombre de Cristo en libros empolvados, y una moralidad y ritos, tradiciones, costumbres, idiomas, arte, y una ciencia materialista la que llaman civilización y progreso, pero nunca demostraron seguir sus leyes, máximas, enseñanzas y preceptos espirituales, sino que con la más grande ambición se apoderaron de todo lo que sus ojos veían. Y ahora el pueblo original ya mestizo se ha vuelto títere de potencias occidentales y orientales y lleva todas estas cadenas pagando un tributo al nuevo César, al faraón y a la ramera del mundo. Y como títere está su nación sometida a otras naciones más poderosas materialmente hablando desde donde, como Sodoma, Gomorra y Roma, del pasado, se derraman plagas y pecado a toda la humanidad. Pero como el rayo, el advenimiento prometido de Cristo, como espíritu de verdad y de consuelo, cambiará todo a favor del verdadero pueblo de Dios. Pero antes, la tierra se purificará penosamente con el dolor, porque preferimos aprender con este maestro. Pero en el futuro será el amor nuestro único maestro, y se hará la verdadera paz en todos los pueblos de la tierra. Amemos, perdonemos y adoctrinemos. Profecías. Misión de la nación mexicana y responsabilidad del pueblo espiritualista. Nos dice Cristo: vuestra espiritualidad llegará a influir en la mente de todos aquellos a quienes queráis ayudar. Así podréis iluminar el camino de vuestros hermanos que os gobiernan en esta nación. Ellos deberán tener las puertas de su corazón abiertas para recibir al extranjero y sabrán transmitirles el mensaje de paz que yo les inspiré. Delicada misión tendrá que cumplir esta nación entre las demás de la tierra. Mas para ello, antes arrancaré de raíz toda mala hierba. Haré que los hombres se despojen de la máscara de hipocresía y que llenen su corazón de sinceridad, de fraternidad y de luz. En lo espiritual, también habrá de dar ejemplo a esta nación, pero es preciso que se espiritualice, que espiritualice su culto, dando muerte al fanatismo religioso y a la idolatría. Es menester que mi doctrina sea vivida por vosotros, para que los demás puedan darle crédito. Y cuando este pueblo se levante, surgirán de todos los puntos de la tierra hombres iluminados para extender mi doctrina. Ellos entonces me darán las gracias porque no se sentirán solos, y reconocerán que todos poseen dones, porque antes de venir a la tierra, lo recibieron de mi caridad bajo promesa de cumplir con su misión. México está ensangrentado por la desunificación de Israel. Si no cumplís, iréis labrando vuestro futuro de dolor, y de ser los primeros os sentiréis los últimos. Veréis perecer a los vuestros, veréis escasear el pan de cada día, la guerra os arrebatará seres queridos y esta tierra mexicana que yo he escogido para desbordar mi luz y mi paz, la veréis mancharse de sangre inocente. Sentiréis el yugo extranjero, seréis sus esclavos, y seréis alejados del camino verdadero. Entonces ya no escucharéis mi voz. Yo, el Creador, no os exijo ni os impongo mi ley, desciendo a pediros cumplimiento y humildad. A vosotros, pueblo, cuando escuchéis mi palabra con buena voluntad. Yo soy el jardinero divino que cultiva los huertos de vuestros corazones, y los riega con sus aguas celestiales, y he venido a derramar una gota de amor divino sobre tanta amargura de la tierra. Vengo a enseñaros el sendero que conduce al reino del Padre, camino del que nunca encontraréis el fin, pero en el que siempre alcanzaréis progreso y conoceréis nuevas grandezas. Ahora os pule mi palabra, y os doy forma. Estoy cincelando al hombre en su esencia interior, el espíritu.
Vosotros aprended a modelaros y a daros bellas formas, que vuestra obra yo la bendeciré, para que luego llevéis a cabo en este mundo la realización de vuestra gran misión. Velad por vuestra nación. No dejéis que penetre en ella la guerra. Abrid las puertas de vuestro corazón y dejad que penetre el que llamáis extranjero, el hombre de buena voluntad y también aquel que encierre en su corazón la maldad, porque en esta tierra se iluminará su espíritu y ella será para todos como una madre solicita. Preparo los graneros para que deis alimento a los hambrientos y haya bienandanza y paz entre todos mis hijos. Tierra prometida. La verdadera patria del espíritu no está en este mundo. Este rincón de la tierra en que vivís es propicio para vuestra misión. Tiene semejanza con aquella tierra prometida al pueblo de Israel en el primer tiempo. Mas no os fanaticéis con las riquezas de la tierra, porque debéis recordar que la ciudad de Jerusalén fue arrasada por sus enemigos y hasta el templo de Salomón fue destruido. Vuestra tierra tiene semejanza con aquella que se le dio al pueblo de Israel, mas ni aquella fue patria para el espíritu, ni esta es la segunda Jerusalén, porque la ciudad espiritual no es de este mundo. Seguid siendo hospitalarios como lo fue Abraham, preparaos para que a vuestra mesa se siente a comer el extranjero, y bajo la sombra de vuestro techo descanse. Llevad en vuestras manos mi bálsamo de amor para que curéis al enfermo, le hagáis sentir mi consuelo y recuperar su salud. Sois aquel pueblo al que en todos los tiempos le ha hablado el Dios viviente e invisible, y también el que siempre ha dejado influenciar por la idolatría de otros pueblos. Ahora he venido a despojaros del fanatismo y supersticiones, a recordaros el culto espiritual hacia vuestro Padre, para que cuando las naciones fijen su mirada en este pueblo y las caravanas lleguen, se sorprendan al encontrar entre vosotros moral, virtud y espiritualidad. Llevad en vuestro espíritu esta lección, que os he dado para que os sirva de preparación. Pueblo espiritualista, misión y responsabilidad ante la humanidad. Orad y haced méritos, pueblo, porque la guerra acecha a vuestra nación. Vuestra misión espiritual os espera. No dejéis que el hambre, la peste y la muerte penetren entre vosotros. Si faltare fuerza a vuestra fe, tendréis que mesar de desesperación vuestros cabellos al ver a vuestros hermanos matándose, a vuestros hijos sufriendo de hambre. El agua que bebáis será amarga, vuestros montes y vuestros valles se secarán, y los árboles no darán frutos. Y esta tierra que por muchos es mirada como tierra de promisión por su riqueza y abundancia, no tendrá nada que ofrecer al extranjero, que en busca de libertad o de pan se acerca a ella. Mientras que mi arcano, pleno de revelaciones y de misericordia, solo espera la hora en que la humanidad vuelva su mirada al Padre, mostrándose limpia y humilde para derramar en ella cuanto le tengo reservado. De cierto os digo que habéis estado desafiando siempre mi justicia, y que en este tiempo os he aceptado el desafío. Vengo en son de guerra, de amor. Mi poder es grande, mis huestes numerosas, y mis armas invencibles. Al final yo venceré, mas no me levantaré sobre los muertos, sino delante de los vivos. A nadie humillaré. Todos levantarán su faz para ensalzar mi nombre. Por eso entre vosotros, pueblo, quiero contemplar unión, caridad, respeto y amor de un labriego hacia otro, y de una congregación hacia los demás. Os concedo este tiempo para que destruyáis en vuestro corazón la idolatría, el fanatismo, todo lo superfluo y malo que en vuestras prácticas y en vuestro culto existiera. Sentid la palabra divina como desciende sobre la humanidad, mas en medio de mi justicia sentid mi paz. Mis lecciones son muy extensas para que algo de ellas asimiléis. Cuando vengan a esta nación aquellos que llamáis extranjero y sepan de esta revelación, intrigados me preguntarán: Señor, ¿por qué amaste tanto a este pueblo y lo favoreciste con tus lecciones? A lo cual les contestaré: lo amo igual que a vosotros y a toda la humanidad, mas no todos me hubiesen comprendido en la forma en que me manifesté. Vosotros no los miréis como extranjeros, los sentaréis a vuestra mesa y conversaréis con ellos, porque entre aquellos corazones se encuentran los que llevarán mi palabra a otros pueblos. Ellos sembrarán en su camino y lucharán como buenos soldados, y cuando haya pasado la lucha y la paz, como un iris divino aparezca en el firmamento, brotará un himno espiritual de todos mis hijos que en distintos puntos de la tierra estuvieron unidos en la oración y en la lucha. Este himno será aquel que dice: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.
Mañana vendrán los extranjeros y os creerán, o iréis a tierras desconocidas y os recibirán, porque no todos dudan de vosotros. También hay quienes os siguen, y se apoyan en vuestro amor y caridad, sirviéndoos de aliciente y estímulo en la difícil pendiente del camino. Ah, si los pueblos de la tierra, aunque fuese por poner a prueba mi doctrina, compartiesen su pan fraternalmente, cuánto bien recibirían y qué maravillosas manifestaciones contemplarían. Pero aún no se aman, aún no se reconocen pueblos con pueblos como hermanos. Unos a otros se miran como extraños y se nombran extranjeros. Unos a otros se tienen envidias, se tienen rencores, se odian casi siempre, y se hacen la guerra. La guerra alimentada por todos los hombres está en todas partes donde haya un corazón humano. Unos le dan vida en una forma, otros la fomentan en otra, muchos a sabiendas de lo que hacen, otros sin darse cuenta. Mientras las grandes naciones se encuentran en guerra, he conservado a este pueblo en paz, para que pueda recibir mi mensaje y para que se prepare, porque aquí en su seno se refugiarán los llamados extranjeros. Así fue como en el segundo tiempo, atraídos por la fama de los prodigios de Jesús, muchos extranjeros se acercaron a mí, y oyendo mi palabra y presenciando mis obras, se convencieron de mi verdad y retornaron a sus tierras, testificando que yo era el Mesías. Llevad a los hogares la buena enseñanza con el ejemplo de vuestra preparación, de vuestra virtud y de vuestra paz, para que cuando las multitudes de extranjeros penetren en vuestra nación, puedan contemplar un pueblo preparado de corazón y de espíritu. Pensad que si así no fuese, tendrías que lamentar que os sorprendiesen durmiendo. Cuando esta nación viva practicando mi lección de espiritualidad, veréis venir caravanas de extranjeros quienes mirarán en este suelo como tierra de promisión. Y cuando se hallen en su seno y vean cómo vive este pueblo y cómo eleva su culto a Dios, reconocerán que en vuestro corazón existe la paz y la luz del Señor, pero que la nueva Jerusalén está más allá de este mundo. Cuidad que vuestras obras no borren el camino que puede conduciros hasta la meta ansiada que es mi reino. Sean el amor, la buena voluntad, la fraternidad y las albricias con las que recibáis a vuestros hermanos. Que no haya antipatía o rencor hacia ningún hermano de otras razas o pueblos. Amad y perdonad, y con esto encenderéis en su corazón la esperanza en mi perdón divino. El discípulo preparado no tendrá que llorar ni suspirar por estos tiempos de mi comunicación terminados en el año de 1950. Cuando ellos pasen, y cuando lleguen las caravanas de extranjeros a preguntaros por lo que oíste y visteis, les daréis fiel testimonio de cuanto os enseñé, y la explicación de todo lo que vean envuelto en misterio. Bienaventurados los que son sorprendidos por la muerte corporal en la práctica de la caridad, porque su espíritu encontrará su morada, puesto que en esta tierra sois extranjeros. Porque sois como extranjeros en esta tierra, porque es otra vuestra verdadera patria. Os estoy señalando un camino. Es aquel que conduce a la tierra de promisión. Mi palabra os lleva por el camino del progreso. Soy el maestro incansable que os prepara para que después de mi partida alcancéis la comunicación perfecta con mi divinidad de espíritu a espíritu, sin necesidad de intermediarios ni representantes. El eco de la revelación de mi nueva venida entre los hombres habrá llegado por varios conductos a los pueblos que llamáis extranjeros. Mas para que sea el establecimiento de esta mi obra en todo el orbe, de cierto, el Padre os dice, este lapso de 50 años hasta el año 2000 será de gran lucha para Israel espiritual. En vuestra ciudad penetrarán los extranjeros, y a ellos les veréis como hermanos por el espíritu, sin menospreciarlos por ser de otras razas. A nadie miréis como extranjeros en este camino. Sabed recibir a vuestros hermanos con las puertas de vuestro corazón abiertas y entregarles la lección que a vosotros os di. Interpretad debidamente mi palabra, dad cumplimiento a mis mandatos, continuad vuestra obra de regeneración, uníos en verdad, y os digo que la paz será en esta nación mexicana. Volveréis a recrearos con la abundancia y buen sabor de sus frutos, y será vista por los extranjeros como un faro de luz, como un baluarte de justicia y como un emporio de paz. Ya no quiero que os contempléis como extranjeros. Quiero que entre vosotros florezca la fraternidad universal y que ella comience a dar su fruto en vuestro seno. Está cercano el tiempo en que aquellos que llamáis extranjeros vengan en busca de mi palabra, y en el que las nuevas generaciones surjan con mayor espiritualidad. Pronto veréis entre vosotros hombres de diferentes colores y lenguas, que me escucharán con amor y se convertirán en mis discípulos, porque mi palabra habrá de repercutir hasta los confines de la tierra. Cuando ellos hayan sido adoctrinados, retornarán a sus países llevando este mensaje. Muchos extranjeros vendrán para unirse a vosotros en vuestras ideas de paz y de concordia. La espiritualidad como semilla benéfica
se extenderá y la verdad que ella predica será conocida. Entonces el Hijo sabrá amarme con pureza, y la fuente de gracia de donde brota todo bien se derramará sobre la humanidad. Mi voluntad sabia y poderosa prepara los caminos por donde habrán de levantarse mis emisarios, mis discípulos, mis profetas, con la buena nueva de la manifestación de mi palabra, para que a la vez preparen los caminos por donde habrán de llegar al seno de vuestra nación mexicana las grandes caravanas de hermanos vuestros que llamáis extranjeros. Llegarán ante este pueblo hombres y mujeres en caravanas, hombres de otras razas y hablando otras lenguas. A todos los recibiréis. En verdad os digo que si en la casa del Señor no hay extranjeros ni extraños, en su mesa tampoco vosotros, que sois hijos del Señor, debéis distinguir por esta causa a quienes son vuestros hermanos. Aquellos a quienes llamáis extranjeros han sido entre vosotros, pasando a engrosar vuestras filas y a convertirse en discípulos de mi divinidad. Mirad a todos como vuestros hermanos. No deis malos ejemplos. No toméis a hurtadillas nombramientos o responsabilidades antes de tiempo, o que no os correspondan, porque veráis secarse de las plantas que cultivéis, y esto ocasionará gran dolor a vuestro corazón. Hoy habitáis pasajeramente una nueva tierra, la cual encontraréis también por anuncio divino, para que aquella, aunque pasajera, fuese vuestra heredad. Llena de dulzura estaba preparada esta tierra mexicana, pero otros pueblos os han hecho amarga y dura vuestra vida. A pesar de ello, este pueblo nunca tendrá actos de venganza, solo de perdón para sus hermanos. También la Judea fue pasto de los extranjeros, hasta que la convirtieron en ruinas y escombros. Recibid con amor a los extranjeros que lleguen, porque el rayo divino también se ha hecho palabra en otras naciones. El eco de mi palabra y la fama de mi presencia habrá penetrado en los hogares más humildes y en los suntuosos palacios, y los extranjeros vendrán de distintos países de la tierra a inclinar su cerviz y convertirse en mis labriegos. Antes de que levante mi palabra, llegarán aquellos que llamáis extranjeros, los cuales, sin entender claramente esta palabra por la diferencia del lenguaje, sentirán que su espíritu se llena de paz y se alimenta con mi esencia divina, porque será mi amor el que sienta en su corazón. Y sabéis que el amor es el idioma del espíritu. Estos se levantarán también a seguirme, porque mi pueblo está disperso por todo el mundo. ¿Cómo encontré al pueblo que había sido heredado en el nombre de sus patriarcas, en el tiempo pasado? Dividido, separado en dos reinos, que se veían uno al otro como extranjeros. Yo vine en Cristo a unirlos, y no solo a ellos, sino a todos los pueblos de la tierra. Todo cuanto traje aquí lo dejé. Del mundo solo me llevé ingratitudes y dolores. Mi palabra la dejé al mundo como herencia eterna, mi sangre derramada hasta la última gota, mi cuerpo bajo las entrañas de la tierra, y mi espíritu lo derramé entre mis apóstoles. Ese fue mi testamento. Después de mi partida los hombres me reconocieron. Mi semilla germinó y se extendió a otras naciones. Mis perseguidores fueron después mis soldados. Los que habían blasfemado en contra mía después me bendecían. Se levanta ya en los pueblos distantes de vosotros, en los países extranjeros, los espíritus encarnados presintiendo el tercer tiempo, presintiendo mi presencia, recibiendo la inspiración de mi espíritu de verdad. Os he anunciado que a este suelo mexicano vendrán caravanas de gente de países extranjeros en busca de paz para su corazón y de luz para su espíritu. Encontrarán a los discípulos de esta doctrina, a quienes interrogarán, les pedirán testimonio de lo que oyeron y los pondrán a prueba, para confirmar la verdad de esta palabra. Desde los primeros tiempos arde una antorcha de fe, para iluminar con su luz espiritual el camino de los hombres. Pero cuán pocos se han guiado por ella, cuán pocos han perseverado en el camino, y cuántos, al llegar a esa encrucijada donde los detiene la muerte, han tenido que presentarse ante lo espiritual, que es la verdadera patria del espíritu, como si fuesen extranjeros, sin conocer los caminos, ni las leyes, ni los deberes espirituales. ¡Qué injustos habéis sido con vosotros mismos! El pueblo israelita del primer tiempo perdió la gracia divina al caer en la idolatría, y volvió aquel pueblo a ser vasallo de los pueblos extranjeros, y más tarde de súbdito del César. El pueblo de Israel había olvidado su pacto con Jehová, y era menester que el Padre lo renovara, para que se cumpliera la palabra de los profetas, por la cual se le había prometido un Salvador, un Mesías al pueblo, y del pueblo espiritualista actual, unos partirán en pos de otros pueblos, los demás esperarán la llegada de los que llamáis extranjeros, de los peregrinos que buscan paz, luz, fraternidad y hospitalidad. Todo estaba preparado para que en el tercer tiempo,
¿Me escucháis a través del entendimiento humano? Los que así me han oído ya estaban destinados para ello. No todos me esperabais, y menos en la forma en que me he manifestado, porque os ocultaron mi palabra y olvidaste mi promesa de volver. Mas yo, para quien no pasa el tiempo, vine a cumpliros mi promesa. Ahora, mi palabra es anuncio de un nuevo tiempo de revelaciones que vendrán a libertaros de toda esclavitud. No más cadenas, ni más cautiverio, humanidad. En el primer tiempo me bastó un hombre para conduciros a la tierra de promisión. En el segundo tiempo fueron 12 discípulos los preparados para extender mi doctrina y enseñar el camino a los hombres. Ahora levantaré a un pueblo investido de mi gracia y donado con mi palabra, para que sea Él quien lleve a las naciones y comarcas del mundo el pan de vida eterna que alimente a los pobres de espíritu y a los hambrientos de justicia. Dejo en vuestro corazón el pan de amor y de verdad, que compartiréis con la humanidad, porque ella aparentemente es fuerte, pero detrás de sus galas, de su esplendor y de su poder, lleva un espíritu débil, enfermo y fatigado. Heme aquí con vosotros. He cumplido mi promesa. Vengo como Dios, como Padre, como Maestro y como amigo. Al anuncio de mi llegada muchos han recurrido a los libros y a la historia para confirmar mi nueva venida, mas todo les ha dicho que mi presencia es verdadera. ¿Os parece extraño que ahora haya llegado en espíritu? Comprended que ya no es tiempo de que el Verbo se haga hombre para habitar con vosotros. Esa lección de amor pertenece al pasado. Hoy vivís en la era del Espíritu de verdad. Este es el tiempo de elevación, en el que si queréis mirarme o sentirme tenéis que preparar vuestro espíritu. ¿Por qué no vais a preguntarle a nadie si es verdad que estoy entre vosotros? ¿Acaso estáis privados de espíritu o de sensibilidad? Por ventura carecéis de corazón y sentidos. No, entonces, ¿a quién le vas a ir a preguntar si es cierta mi manifestación entre vosotros? No intentéis preguntárselo a los sabios, porque ellos nada saben de mí. Recordad que en el segundo tiempo, mientras los hombres del poder estaban sorprendidos por mi presencia, y mientras los teólogos se confundían y los sacerdotes me condenaban, los humildes y sencillos escuchaban el eco de mi palabra en lo más puro de su corazón. A quienes me están escuchando y no alcanzan a concebir mi presencia bajo esta manifestación, yo les digo que si a pesar de su duda y reaciedad quieren saber si soy yo el que habla, que ponga a prueba mi enseñanza practicándola, que analice mi palabra, que limpie su corazón y su mente, que vayan a buscar a su enemigo para perdonarlo, que laven la llaga del leproso, que consuelen al triste, y entonces sabrán por sí mismos si he sido yo, Cristo, el que ha hablado por estos labios humanos. Será vuestra conciencia la que os diga si esta palabra es de Dios o del hombre. Hablando a través del entendimiento humano, no estoy oculto. Por el contrario, me manifiesto en él. En aquel tiempo os dije, el árbol por su fruto será reconocido. Ved los frutos que mi doctrina está dando. Los enfermos desahuciados por la ciencia sanan, los perversos se arrepienten, los viciosos se regeneran, los escépticos se hacen fervientes, los materialistas se espiritualizan. Quien no ve estos prodigios es que se obstina a ser ciego.